Tras varias horas de un consejo ampliado, la Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador, CONAIE, anunció que no apoyarán a ningún candidato en la segunda vuelta electoral del próximo 15 de octubre entre la correísta Luisa González y Daniel Noboa de la Alianza ADN. ¿Dejará gobernar el movimiento indígena al próximo presidente? La entrevista a la carta, en diálogo directo con los protagonistas de los hechos. Nos acompaña a esta hora Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad. ¿Cómo está? Muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Sí, buenas tardes. Siempre es un gusto conversar con usted. Un saludo a la audiencia. Leonidas Sisa, presidente de la CONAIE, luego de esta reunión ampliada que tuvieron, dijo que en esta coyuntura de segunda vuelta posicionamos nuestra agenda de lucha que hemos venido sosteniendo desde 2019. Necesitamos que la ciudadanía, autoridades y candidatos hablen sobre nuestra agenda. Nuestro voto no lo vamos a concesionar a nadie. Eso fue lo que dijo Leonidas Sisa luego de decidir que no van a apoyar a ninguno de los candidatos. ¿Cómo entendemos este discurso en términos de la capacidad de gobernabilidad que podría tener el próximo gobierno frente a posibles paralizaciones como las que ya hemos vivido los ecuatorianos? Hay dos aspectos que cabe diferenciar con absoluta claridad. El uno, lo que tiene que ver con la capacidad de la dirigencia, en este caso de la CONAIE, de realmente influir en forma determinante en sus bases respecto de la orientación del voto en segunda vuelta. Y sobre ese particular, creo que es fácilmente constatable que el liderazgo del señor Issa no da como para asumir que efectivamente una resolución o un pronunciamiento de la dirigencia actual de la CONAIE influya de tal modo que sus bases, que los ciudadanos que viven en las comunidades indígenas, sufraguen en favor o en contra de quien quiera que diga la CONAIE. De tal modo que por ese lado yo no veo que sea tan preocupante el asunto. Desde el punto de vista de ver al movimiento indígena como uno de los factores que inciden en la gobernabilidad del sistema, también hay que tomar en cuenta algunos elementos en contexto. El primero, que el movimiento indígena, si bien tiene una dispersión enorme de organizaciones, a nivel nacional básicamente existen tres agrupaciones que tienen importancia. La CONAIE, sin duda alguna, la FEINE y la FENOCIN. Y en torno a estas tres organizaciones, a su vez, hay que tomar en cuenta tres niveles de expresión que tiene el movimiento indígena en cuanto a la inestabilidad de cualquier gobierno. La movilización, el paro y el levantamiento indígena. Sin duda alguna, que cualquier gobierno posibilite, o peor, como en el caso del gobierno del presidente Lasso, termine incidiendo a favor de que se produzca un levantamiento indígena, es terrible. Porque esa es una especie de caja de Pandora. No se puede saber en qué termina. Tenemos ejemplos claros. En junio del año anterior se salvó el gobierno del presidente Lasso de irse a la casa y tuvo que terminar claudicando ante decenas de exigencias. Lo que tiene que ver con la movilización y el paro nacional, que sin duda forman también parte de un esquema de inestabilidad, no tiene un grado de conmoción del nivel de un levantamiento. Y realmente, las condiciones para que se provoque un levantamiento son muy complejas. Es bastante difícil que el movimiento indígena pueda llevar adelante un levantamiento indígena. Además que el movimiento indígena hoy no cuenta con la estructura firme que contaba hace algunos años. Esto es otro factor que hay que tomar en cuenta, porque siendo la CONAIE la agrupación numéricamente más cuantiosa y políticamente con mayor influencia, está fracturada. Lo hemos visto en la elección de sus autoridades, que hasta hoy no termina de definirse. El hecho de que no hayan logrado tener un candidato en las elecciones. Ese es el otro elemento. Le terminaba en lo primero, le estaba señalando, y con esto termino, que incluso, mire, el presidente de la CONAIE
electo, entre comillas, de la línea del señor Issa, incluso está próximo a ser materia de un involucramiento de carácter fiscal penal, porque la fiscal está pidiendo audiencia a efectos de procesarlo. Y por otro lado, esta fractura también se evidencia en la imposibilidad que tuvieron no solo de presentar un candidato presidencial, sino incluso de no poder comparecer a la contienda electoral con listas en casi la totalidad de las provincias. Creo que muy reducidamente pudieron hacerlo. De tal modo que por ese lado es indudable que la CONAIE también está fracturada. No obstante, Gis, sí hay algo que debe tomarse en cuenta y que me parece está pasando por desapercibido. Y es que, por un lado, más allá de que esto no pueda comprobarse judicial o legalmente, lo cierto es que hay un canal de no solo comunicación, sino de acuerdo permanente entre el señor Issa y el correísmo. Pero hay que tomar en cuenta que para esta elección anticipada o complementaria, resulta que el correísmo incorporó en su lista de candidatos nacionales y terminaron siendo electos al presidente de la FEI, el pastor Tuala, y a una de las dirigentes más connotadas de la FENOCIN, que es Margarita Arotingo. Esto lo que nos está diciendo es que el correísmo ha cooptado también a la dirigencia nacional de estas otras dos organizaciones, elemento que hay que tomarlo en cuenta para efectos de lo que puede implicar hacia futuro. Y un poco eso también evidencia que más que una lucha que es legítima, porque sus comunidades salgan adelante, por las carencias en las que han vivido muchas de las comunidades indígenas, porque ahí se concentra realmente la pobreza en el país, eso sí es verdad, en las comunidades indígenas, y su lucha es legítima, pero este tipo de acciones no evidencian un poco de que más el fin es político. Sin duda alguna. ¿Es de poder? Esta es precisamente una de las causas que determinan la inviabilidad de un levantamiento indígena, porque a nivel de las comunidades hay un resentimiento en la medida que, más allá de que les han convocado a las calles, de que incluso se han prestado como punta de lanza para golpes de Estado, sus reivindicaciones locales, el mejoramiento de su condición de vida, siguen las mismas condiciones que hace décadas. De tal modo que, efectivamente, como usted señala, hay que aclarar que, o destacar que lo que acaba de pasar con esta no solo postulación, sino elección de dirigentes de organizaciones indígenas nacionales en las filas del correísmo, demuestra claramente que se ha dejado de lado la lucha reivindicativa social y se ha privilegiado el interés político. Ahora, bueno, y ese canal de comunicación que usted ha planteado que podría estar abierto debido a las evidencias de estos acuerdos políticos que han hecho durante los últimos tiempos entre el correísmo y también la CONAIE, digamos, o el movimiento indígena, se ve también que cuando justo Issa pues anunció que presentarán los puntos de la agenda para que puedan tenerlos los candidatos presidenciales. Enseguida salió Arauz a decir, bueno, pero coincidimos 100% con eso, con nuestro plan de gobierno, ¿no? Arauz dijo ya, 100% los pedidos del movimiento indígena están contemplados en nuestro plan de gobierno, aunque un segmento de la dirigencia indígena dijo, eso es simplemente la desesperación de los correístas, dijo, pero sin embargo también evidencia que están por ahí de la mano. Tu lectura es correctísima, Liz, y lamentablemente en muchos sectores del análisis se evidencia que esto no está ocurriendo, es decir, que no se está percatando lo que está acumulando como capital político el correísmo de cara al futuro. Ciertamente, en la medida que el que viene, y que estamos pensando en un escenario de que llegue a ganar la segunda vuelta Noboa, la condición de transición que tendrá el próximo gobierno limita las posibilidades de que se despliegue un gran repertorio de inestabilidad. Pero no es que el país va a terminar dentro de los próximos 2 años. Y hay que pensar en lo que puede acontecer
a mediano y a largo plazo y cómo puede afectar estas movidas que van ocurriendo, esta cooptación del liderazgo del movimiento indígena que ha consolidado el correísmo y en qué medida eso va a incidir en la gobernabilidad democrática y en definitiva en el desarrollo del país. Ese no es un tema menor y sobre ese particular, más que emitir opiniones, me parece que es conveniente efectuar análisis muy concretos a partir de una observación rigurosa de lo que está aconteciendo en el fenómeno social y político en el Ecuador. Ver qué papel juegan los intereses políticos del sector indígena en el próximo gobierno, ¿no? Esto implica que en el caso de que el señor Noboa sea quien gane la segunda vuelta electoral, necesita armar un equipo competente fundamentalmente en las áreas de la política. Eso implica también inteligencia estatal, en la gestión de la política, y esto tiene que ver mucho con quién sea el secretario nacional de planificación y el secretario general de la administración, y adicionalmente lograr que esa gestión de gobierno se efectúe con muchísima transparencia. Porque respecto de lo que puede acontecer en el movimiento indígena, sobre la movilización, el paro o el levantamiento, esto no está desligado de la temática. A los ecuatorianos nos consta que un tema icónico que ha servido entre lo real y lo supuesto, entre lo auténtico y el pretexto para movilizar al indigenado, está el incremento de los precios de los combustibles. Eso ha sido lo determinante. Punto clave. Yo le no existiendo esta posibilidad, creo, en el programa del próximo presidente, sin embargo, la transparencia y su antítesis, es decir, la corrupción, puede convertirse en un tema convocante, y sobre ese particular también el próximo gobierno debe tener una preocupación sustancial. Yo le agradezco muchísimo, Juan Manuel, por habernos acompañado. Muchísimas gracias. Gracias, Gisela, a usted y a la audiencia. Una buena tarde. Juan Manuel Fuertes, ex subsecretario de Gobernabilidad.